Buenos días con todos. Es un gusto tenerlos nuevamente el día de hoy para este webinar. Eh, en el webinar de hoy lo que vamos a tratar es acerca del estado digital en Latinoamérica, y también las herramientas para encontrar talento para pymes. Como ustedes habrán ido ya revisando la información acerca de los módulos, estamos avanzando sobre los diferentes elementos que son necesarios como para poder tener una idea mucho más global acerca del e-commerce y cómo podemos nosotros desenvolvernos dentro de él, entender un poco el estado del arte del e-commerce y el avance de ellos. Y un poco este webinar se basa justamente en poder establecer cuáles son algunos elementos de cómo nos encontramos actualmente, cuáles son esas perspectivas de futuro que se pueden desarrollar y cómo estamos nosotros comparados contra el mundo frente a eso, además de tener algunas herramientas que nos permitan poder entender el desarrollo de ciertas alternativas dentro de este entorno. Como para ir avanzando, primero les agradezco nuevamente por estar aquí. Es un gusto tenerlos aquí presentes y vamos a avanzar con este webinar. Les planteo, les propongo los siguientes elementos para poder desarrollar como agenda. La primera es el estado digital global, que básicamente es un antecedente o un contexto antes de entrar a lo que tiene que ver con Américas y luego ver el tema de las herramientas. Entonces, eh, dentro de todo este elemento de contexto de la transformación digital, la cuarta revolución industrial y el e-commerce como un parámetro transversal en todo lo que tiene que ver con esta gestión del entorno digital, en el entorno mundial, global, pues tenemos un desarrollo que es transversal frente a todos los momentos que vivimos del e-commerce. Básicamente es una definición desde la perspectiva de empresa. Hoy por hoy las empresas tradicionales se están transformando. Las empresas tradicionales ya no funcionan como eran porque las reglas de negocio que vimos en el anterior webinar han cambiado. Diferentes entornos y dentro de esos entornos es necesario considerar que se necesitan nuevas habilidades como empresa. Y dentro de esto nace un concepto que forma parte de estos entornos digitales que se llama las organizaciones exponenciales. ¿Qué es una organización exponencial? Es una organización que tiene un crecimiento muy superior al de las empresas tradicionales, un crecimiento que no es lineal o que no es proporcional a la cantidad de recursos que se le ponen, sino que es exponencial. Al ser exponencial significa que se agrega un poquito de recurso de automatización digital y en función de eso genera un crecimiento exponencial. Estas organizaciones exponenciales son las que nosotros podemos ver en ejemplos como Facebook, Google, Netflix, Airbnb, Cabify o Uber, Alibaba. Son organizaciones que dentro de su desarrollo en el entorno digital han podido ser escalables con un crecimiento exponencial. Y básicamente lo que quisiera hacer como introducción dentro de este entorno es que la diferencia que se da en el término de una gestión de una empresa o un e-commerce tradicional versus una empresa exponencial dentro de esta gestión. Entonces, lo que ustedes pueden ver al inicio es la línea del tiempo. La idea es en el tiempo poder ver cómo funcionan este tipo de empresas versus las empresas tradicionales. La siguiente parte que vamos a ver es el crecimiento. Vamos a evaluar el crecimiento en el tiempo de este tipo de empresas. Y lo que tenemos son las empresas tradicionales. Las empresas tradicionales tienen un tipo de crecimiento que crece en forma lineal. Se les considera como organizaciones lineales porque a medida que va pasando el tiempo, su crecimiento tiende a ser lineal. Se van agregando recursos y capacidades y en función de eso tiende a crecer en términos de ingresos en forma lineal. A más fuerza de trabajo, capital o plataformas que se le agreguen, su crecimiento tiende a ser proporcional a eso que se agrega. Listo. Ahora, ¿cómo funcionan estas organizaciones exponenciales? Las organizaciones exponenciales, por definición, en el tiempo tienen una curva de crecimiento exponencial. En el tiempo su crecimiento se vuelve exponencial. Y en esta consideración, un tema importante de considerar cuando uno desarrolla empresas, startups, cuando uno desarrolla e-commerce dentro del entorno digital, es importante considerar el inicio de este tipo de organizaciones, ya que en el inicio hay un gap, hay una brecha.
Si ustedes consideran una organización lineal, la organización lineal al inicio del tiempo empieza a tener ingresos o crecimiento superior al de una organización exponencial. Esto es porque crece de forma proporcional. La organización exponencial, al crecer de forma exponencial, al inicio tiene unas tasas de crecimiento menos amplias. Y eso se considera como la zona de la decepción. Esa es la zona en la que todo emprendedor que emprende negocios exponenciales empieza a sufrir sobre la gestión porque no logra alcanzar con las barreras para poder tener un mayor crecimiento. Y eso es básicamente porque la implementación de este tipo de organizaciones al inicio, siempre cuando son exponenciales, el crecimiento es menor que el crecimiento de una organización lineal. Así que se llama la zona de decepción. Y cuando un emprendedor, un startup o una organización se encuentra haciendo este desarrollo, este es un momento clave porque si es que en esa zona de decepción decide tirar la toalla o renunciar, está perdiendo una oportunidad muy, muy grande. Y lo más importante ahí es tener la disciplina y la presencia de seguir adelante para que cuando pase ese momento inicial, después te va a tener ese crecimiento exponencial que se espera. En términos de tiempo, luego tenemos un punto que se llama punto de no retorno. Ese es el punto donde se equilibra el crecimiento de una organización exponencial a la organización lineal. Y este punto básicamente marca un antes y un después. Si estamos hablando de una misma industria, después de este punto no hay vuelta atrás. Es un punto donde desde ahí se hace toda la digitalización y disrupción en el mercado. Luego de ello, lo que sucede es que hay una brecha del crecimiento de la organización exponencial versus la organización lineal. Y esa brecha es infranqueable. Ninguna organización lineal después de esto puede alcanzar a la organización exponencial debido a todas las habilidades de automatización e inteligencia artificial, e-commerce y demás elementos que estén asociados a este desarrollo. Y es así como empresas como decía Facebook, Google, Uber, Airbnb han crecido a tal punto que son las de mayor relevancia a nivel global. Entonces, con este entorno, ¿no es cierto? Este es como que el contexto en el cual nos desenvolvemos dentro de este funcionamiento de e-commerce. Y ahora sí vamos a pasar a ver el estado de este estado digital que tenemos a nivel global y después en Américas. Entonces, la siguiente parte es, en este entorno donde se están desarrollando nuevas cosas con transformación digital, generándose organizaciones exponenciales, ¿cuáles son las estadísticas que tenemos para tomar en cuenta? La primera es que tenemos una población mundial de 7.600, casi 7.700 millones de personas en el mundo, de las cuales el 56% de ellas están en las grandes urbes, están en zonas urbanas. Eso es relevante porque significa que la mayor cantidad de la población se encuentra en zonas urbanas versus zonas rurales. Lo siguiente es que el 67% de todas estas personas tienen un dispositivo móvil. Es decir, hay 5.112 millones de dispositivos móviles a nivel mundial. Luego, de los que tenemos a nivel de usuarios de Internet 4.388 millones de usuarios de Internet. Eso equivale al 57% de penetración, lo cual es una cifra muy interesante porque está por encima de la media y tiende a seguir creciendo año a año. Esto permite dimensionar en forma general cómo el e-commerce nos permite tener un mercado global que apalanca economías de escala gigantes y que necesita un entendimiento global del desarrollo e-commerce. Dentro de ese desarrollo e-commerce, si queremos llegar a todo este mercado, podemos tranquilamente armar una página web con e-commerce y portal transaccional que tenga traducción automática a diferentes idiomas. Y eso nos permite acercarnos a cada uno de esos sitios y elementos. Lo siguiente que hay que considerar es que cuántos de la población mundial son usuarios activos en redes sociales. Bueno, tenemos 3.484 millones de usuarios activos en redes sociales. Esto lo que significa es que el 45% de la población
está en redes sociales y es activa en redes sociales y eso también da una gran idea acerca del mercado que existe para el e-commerce a nivel mundial. Luego tenemos los usuarios de redes sociales que están en el móvil, que están a través de dispositivos móviles. Y son 3.256 millones de usuarios que están. Y eso significa también una gran cantidad de servicios, gran cantidad de personas que están ahí y que nos pueden llegar a ver si es que desplegamos actividades de e-commerce de forma adecuada. Con esto en mente, considerando estos elementos y estos rubros, es súper importante que nosotros podamos considerar que cómo va el crecimiento año a año, porque estas son cifras que están para el 2019, pero a lo que acabe el 2019 y venga el siguiente año vamos a tener más crecimiento. Así que más o menos, ¿cómo es esa participación de crecimiento? Más o menos el crecimiento de población es del 1,1% por año. Eso significa 84 millones más de personas que van a existir año a año. Sin embargo, si usted se fija las tasas de crecimiento de usuarios de dispositivos móviles únicos, la tasa crece al doble. La tasa de usuarios de Internet crece casi 10 veces a la tasa de crecimiento de población. Lo mismo que la tasa de usuarios en redes sociales y la tasa de usuarios móviles en redes sociales. Entonces, si decimos que anualmente la población va a crecer en 84 millones, también podemos ver que anualmente la tasa de crecimiento de usuarios en Internet crece a 367 millones de personas, que es bastantes veces más que la cantidad de personas que crecen. Eso, como digo, es súper relevante porque nos permite entender la magnitud de este crecimiento y cómo alcanzar entornos digitales de e-commerce nos permite tener un mercado cada vez más grande y más desarrollado. Una vez visto esto y entendiendo estos números, bueno, entremos a Américas, a todo lo que tiene que ver dentro de nuestro contexto y cómo estamos en el continente. Y lo que vemos es que tenemos 1.000 millones de personas en el continente americano. De este 1.000 millones de personas, el 81% de ellos está en zonas urbanas, es decir, está en las grandes urbes, en ciudades, está urbanizado, así que tiene acceso a todos los servicios básicos, todos los servicios de conectividad, etcétera. Una cosa súper interesante es que se muestra que la cantidad de suscriptores móviles, de personas que tienen un teléfono móvil, es mayor que el porcentaje de la población, o sea, un 104% más que la población. Esto se debe a que también existe cierta cantidad de usuarios móviles que tienen más de un móvil, tienen a veces dos celulares. Luego, si vemos en la cantidad de usuarios de Internet, vemos que hay 798 millones de usuarios de Internet en el continente. Y eso es súper relevante porque si anteriormente decíamos que el porcentaje de usuarios de Internet era del 50 y pico por ciento, acá lo que vemos es que el porcentaje de penetración llega al 78%. 78% de la población de todo el continente usa el Internet. Es súper relevante porque involucra que el mercado solo a nivel de América es súper grande. Y luego, si ustedes van viendo la variación en términos de la cantidad de usuarios, tanto en redes sociales como en usuarios activos a través de móvil en redes sociales, llega a 673 millones y a 610 millones. Relevante también porque involucra que ese e-commerce y el social commerce van a estar dentro de esos entornos. Entonces, a nivel de e-commerce general, en torno a portales web, tenemos un mercado de 798 millones. A nivel de social commerce en redes sociales, tendremos un mercado de 673 millones. Y a través de usuarios en redes sociales de dispositivos móviles tendremos 610 millones. ¿Eso qué significa? Significa que cuando pensemos en e-commerce, prácticamente el 60%, si no es más, de la gestión, de hecho, inclusive más del 60%, 70% aproximadamente, de la gestión de visualización de nuestro desarrollo de e-commerce, de nuestro emprendimiento, de nuestro e-comercio,
va a verse a través de móviles. Los móviles, las personas van a verlos más, los anuncios, los contactos e inclusive la compra, que en desktops, en computadoras, en laptops. La cantidad de laptops que se utilizarán entonces va a ser inferior a la cantidad de móviles o tablets. ¿Qué es importante considerar ahí? Que dentro de esto, la tablet, más bien, los laptops, las computadoras dentro de este entorno están consideradas más como elementos o dispositivos que nos permiten generar contenido. Entonces ahí es donde se puede producir o desarrollar más contenido y trabajo como tal. En la parte de lo que tiene que ver con elementos, dispositivos móviles o tablets, eso más bien es algo que está enfocado más al consumo, consumo de contenido, consumo de servicios, consumo de requerimientos. Y la compra como parte de ese consumo forma parte de ella y hay que otorgarle el espacio que requiere porque eso es prioritario, digamos, en este entorno. 610 millones de 798 millones de personas están en el móvil. Es un porcentaje súper grande. Ahora, ¿cómo ha venido el crecimiento digital en Américas de este tipo de desempeño en el entorno digital? La población va creciendo a una tasa del 0,9%. Más o menos estamos hablando de 9 millones de personas que crecen en Américas año a año. Y la tasa de suscriptores móviles crece a la misma tasa, 0,9%. Entonces el crecimiento se mantiene y como está en el tope, prácticamente crece al mismo nivel que el crecimiento de la población. Las tasas de mayor crecimiento entonces están en usuarios de Internet y en usuarios de redes sociales en el entorno mobile o móvil. Ahí está la mayor cantidad de crecimiento y pues como podemos ver en usuarios de Internet año a año se incorporan 57 millones en Américas y en usuarios móviles de redes sociales 29 millones, que son cifras interesantes para ese entorno de e-commerce para considerar. Pensemos que aquí lo que estamos hablando es que el entorno de economía de escala y aplicaciones de volumen es súper viable y es parte de ese objetivo de desarrollo. Listo, dentro de esto veamos cómo está esa cantidad de personas por regiones. Aquí lo que vemos es este entorno digital, cómo se desenvuelve en todo el mundo, dentro de los cuales hay un principal énfasis en lo que tiene que ver con Américas. Podemos ver que en Centroamérica existen 181 millones de personas, en el Caribe 44 millones de personas, y en Sudamérica 430 millones de personas, que son parte de ese mercado global al que podemos estar pensando en torno de e-commerce y desarrollo. Ahora, ¿cómo está sobre esta población, cómo está la penetración de Internet en estos entornos? Pues bien, en Centroamérica aproximadamente existe un 63% de penetración de usuarios de Internet, la cantidad de gente que usa Internet. En Caribe es del 51%, y en Sudamérica es del 73% aproximadamente la penetración de cantidad de usuarios que usan Internet. Entonces, de todo este porcentaje de esas poblaciones que ustedes ahorita pueden hacer cálculos, como digo, el volumen sigue siendo bastante interesante para desarrollar entornos de negocio de e-commerce a nivel global. La siguiente es, ¿cuántos de ellos están en el social media, en la parte de redes sociales? Y claro, en ese entorno ustedes pueden hacer ver esta información que en función de la base de usuarios activos de forma mensual en las plataformas de cada país, se tiene que en Centroamérica tenemos el 62% de usuarios en redes sociales, en Caribe el 46% de los usuarios están en redes sociales, y en Sudamérica el 66% de los usuarios está en redes sociales. Entonces, con todo este mercado viene la siguiente parte. Bueno, ¿cómo lo aprovecho? ¿Qué herramientas yo puedo desarrollar? Pensando que hay un mercado global, que hay bastante posibilidad de gestión y desarrollo. Y claro, aquí el punto es el siguiente. ¿Cuáles son los antes y los después dentro de estos modelos? ¿Y cómo puedo empezar a utilizar las herramientas? Así que ahorita ya nos vamos a ir moviendo hacia herramientas dentro de e-commerce que me van a poder
me van a permitir desarrollar nuevas formas de gestionar. Les voy a dar unos ejemplos muy puntuales frente a lo que era antes versus lo que es hoy. Y entonces, una de las cosas que pasaba antes, digamos que parte de nuestro trabajo en nuestro producto, la oferta de valor, es que se va a hacer un libro. ¿Ok? ¿Cómo funcionaba antes la realización de un libro? Bueno, la realización de un libro involucraba buscar el financiamiento propio. Es decir, si yo tengo una idea de un libro y quiero armar un libro y quiero hacerlo, ¿debo financiarlo yo mismo o debo buscar un financiamiento? ¿Debo buscar algún tutorial, alguien que quiera hacer este elemento de financiar esa producción del libro como tal? Entonces, lo primero era tener un borrador ya armado de ese libro, ir con ese borrador de editorial en editorial esperando a que algún editor de ese libro les guste. Y esa era una búsqueda interminable que hacía que el tiempo de desarrollo de ese tipo de emprendimientos tome mucho tiempo, si es que tenía la suerte de haber sido escogido. No, Lo no es una final es que videoconferencia. los pocos Estoy en un curso de e-commerce. afortunados que logran sacar su libro, los pocos afortunados que logran sacar su libro, muy pocos de ellos alcanzan grandes ventas. ¿Por qué? Porque no necesariamente el haber tenido el borrador del libro les permite alcanzar un mercado grande, a pesar de que un editor eh, apueste por ese desarrollo. No, eso funcionaba antes, ahora ya no funciona así. Ahora el funcionamiento es diferente. ¿Cómo funciona hoy? Si es que hoy quiero realizar un libro, pues pongo mi idea en la página kickstarter.com. Automáticamente esa idea la valida el mercado porque Kickstarter tiene una comunidad súper grande de personas que evalúan este tipo de alternativas. En Kickstarter, digamos que la idea es, miren, quiero hacer un libro que esté basado sobre escribir e ilustrar para niños sobre el mágico mundo de la tecnología. Para esto yo necesito este capital que me va a permitir imprimir tantos libros. Listo, la comunidad de Kickstarter valida la idea. Y si es que la idea es atractiva, esa comunidad directamente hace la donación o financiamiento de la idea. Una vez que alcanza la cuota de financiamiento, esta idea, este valor, este financiamiento es por el emprendedor tomado para implementar ese libro y una vez que tiene la implementación del libro, pues lo imprime y se asegura el éxito de ventas porque fue algo ya validado, ya algo que el mercado confirmó que era atractivo. Una segunda idea acerca de esto es qué pasaba antes cuando uno quería viajar en el entorno de turismo y visitar otras partes. Pues uno tenía que ir de agencia de viajes en agencia de viajes, buscar alguna de las agencias de viajes y a cada una de esas agencias de viajes pedirles cotizaciones de lo que las agencias de viajes ofrezcan, no de todo el portafolio de cosas que se podría hacer, sino que lo que la agencia de viajes tenía disponible. Luego, dentro de esas opciones que no van a ser muy variadas, dentro de esas opciones que existen, decidir qué se escoge en términos de hacer algún tour o tener algún viaje. Y involucra que el tiempo de decisión es largo, es decir, me toca ese análisis de esa decisión involucra bastante tiempo hasta escoger y escojo sobre opciones reducidas. No tengo un portafolio muy amplio de escoger porque básicamente escojo lo que me ofrecen. Y luego lo único que tengo que hacer es confiar que la selección hecha sea la mejor. Y puede suceder cualquier cosa. Ahora, eso se hacía antes. Hoy, ¿cómo funciona dentro de este entorno de e-commerce? Entonces, primero, cuando uno quiere realizar un tour, entras a un blog, se visualizan reviews, se valida la experiencia de otras personas que han visitado sitios y se consideran los elementos para poder encontrar el mejor destino. Una vez que uno ya sabe cuál es el mejor destino y qué nomás es lo que quiere hacer, pues luego entra a páginas web donde tiene la oferta de e-commerce de vuelos, hoteles, tours, experiencias, etcétera. Como por ejemplo Kayak, donde puedo ver vuelos, hoteles en Hotwire, en Expedia o en Airbnb. Y sobre eso yo mismo voy configurando mi propio viaje a mi medida, en función de mis requerimientos, de lo que yo quiero, con mis tiempos, con mis gustos. Finalmente hago la compra en línea, sabiendo que hice la mejor elección para mi decisión y el tiempo de decidir fue súper rápido, lo hice inmediatamente. Finalmente paso unas vacaciones soñadas en este entorno.
Entonces, las cosas ahí funcionan de una diferente manera y hoy globalmente este tipo de alternativas ya se hacen en este mundo, en este mercado digital. ¿Qué más sigue sucediendo? Digamos que para la empresa, una de las partes que se desarrollan es el tema de realizar estudios de mercado. ¿Qué es lo típico y lo tradicional que se hace en un entorno tradicional? Pedir cotizaciones de empresas, evaluar las propuestas, evaluar la confianza y el error que ofrecen de las muestras para poder tener validez estadística, diseñar en conjunto la encuesta con la empresa seleccionada y luego esperar un mes al menos para resultados, si es que no demora más, todo dependerá del tipo de estudio, pero al mínimo va a ser un mes. Luego de eso, cuando se presentan los resultados, siempre hay ajustes que se tienen que hacer porque hay elementos que se tienen que corregir. Y finalmente, se puede tomar las decisiones del estudio de mercado para hacer alguna modificación en el negocio cuando ya es muy tarde y a un costo muy alto. Básicamente el estudio de mercado lo que nos sirve es para tomar decisiones rápidas que nos permitan mejorar nuestra ventaja competitiva como negocio. Y dentro de eso el entorno digital y el entorno de economía colaborativa y economía digital nos permite tener mejor desempeño de este tipo de herramientas de inteligencia. ¿Qué sucede ahora? Quiero realizar un estudio de mercado para tomar la mejor decisión en mi negocio. Bueno, yo mismo, como yo sé la necesidad que tengo del negocio, yo puedo desarrollar esa encuesta con ciertos criterios de gestión para no sesgar el público objetivo ni el entorno, ni las preguntas. Yo mismo hago la segmentación, yo sé a quién quiero llegar, yo sé cuáles son aquellas personas a las que quiero que les llegue la encuesta y a cuáles no. Y defino la metodología que me permita tener un margen de error adecuado y una confianza necesaria para que tenga validez estadística el estudio. Luego, en 3 o 4 días, hago el ejercicio en herramientas como, por ejemplo, SAPI o, por ejemplo, SurveyMonkey, donde puedo ejecutar encuestas digitales en tiempo real que en 3 o 4 días me permiten ya tener resultados. Y sobre esos resultados tomo las decisiones de forma rápida y a una fracción del precio de un costo de un estudio de mercado tradicional. ¿Por qué en muchas pymes, en muchas empresas, el desarrollo de inteligencia de negocios en función de estudios de mercado suele ser algo poco ejecutado o poco realizado? Es por el costo que típicamente tenían los estudios de mercado y el tiempo en ejecutarse. Pero hoy esas barreras han sido reducidas y básicamente se pueden realizar en una semana, tener resultados para poder tomar decisiones de forma inmediata. ¿Qué más también pasa en términos de gestión empresarial cuando hablamos de esto? Pasa que, digamos que queremos hacer campañas de publicidad. Lo tradicional en campañas de publicidad es pedir a una agencia de publicidad que se encarga de hacernos la publicidad, la gestión, ¿no es cierto? Para que ellos como expertos nos puedan dar la alternativa de desarrollo. Estas agencias creativas donde se trabaja en el tema de campañas publicitarias se reciben propuestas creativas, pero típicamente no suelen cubrir con las expectativas. Uno tiene una idea y a veces es muy difícil traducir esa idea para que lo entienda un tercero, de forma que se tienen que hacer muchos ajustes hasta que al final se entienda perfectamente lo que uno quiere. Luego se tiene que pasar por varios reprocesos de ajuste, ajuste y afinamiento hasta que sea lo que uno espera. Se tienen que esperar a tener las gráficas y las artes finales. Y finalmente, cuando ya está el resultado final, la campaña salió muy tarde de lo que debería haber salido. Entonces, eso genera una complicación a nivel de empresa. Si es que se hace en el entorno digital, digamos que yo quiero realizar una campaña, bueno, yo mismo elaboro el concepto creativo y elaboro el detalle del proyecto, obviamente con ciertas características y lineamientos de línea gráfica, enfoque a la marca, gestión digital. Pues son lineamientos básicos que me permiten a mí mismo desarrollar ese concepto creativo. Luego yo mismo hago el diseño en plataformas como Canva o PowerPoint o iMovie o OBS, que son herramientas libres que me permiten hacer este tipo de desarrollos para diferentes plataformas de comunicación y publicidad. Pero también, si es que yo mismo no lo quiero hacer, yo puedo contratar el mejor talento a través de plataformas como por ejemplo Workana, donde existen bastantes personas que trabajan en función de proyecto, llamándose freelancers,
que por un proyecto te hacen el trabajo y tú tienes un beneficio muy bueno porque se ajusta bastante en términos a tiempos y a costos. Sobre esos elementos hago unos ajustes mínimos y salgo más rápido en mejores tiempos. Entonces, estas son algunas de las características que hoy por hoy es como que la base de este desarrollo a futuro de la gestión digital. Y dentro de todo esto, vemos un gran componente de e-commerce en cada uno de estos elementos, porque resulta que cada una de estas cosas ya no se realizan de la forma tradicional. Ya no es que converso con varias personas vía telefónica o presencial y después de eso se toman las decisiones de forma analógica, sino que este tipo de elementos se contratan a través de plataformas digitales, a través de carros de compra digitales que consideran todos los elementos en cuanto a garantía, cumplimiento y definición. Y claro, cuando eso está realizado, simplemente el módulo de e-commerce es una plataforma transversal que me permite tener no solo vender mis productos y servicios, sino también contratar a todos mis proveedores a través del mismo e-commerce de una forma más rápida, más conveniente, más económica y de mejor calidad. Entonces, esa es una característica importante que debe considerarse dentro de ese desarrollo. Y el siguiente punto es, bueno, ok, si quiero entrar dentro de todo eso, la primera parte sería, ok, tal vez yo no soy un experto en desarrollar conceptos creativos o en armar encuestas o entender la base para poder realizar estudios de mercado, cosas por el estilo, pero sí existe talento que nos puede ayudar a hacerlo de forma mucho más económica y más conveniente. Entonces, dentro de esto, ya entrando a estas herramientas que nos permiten optimizar o obtener la mejor calidad de talento para pymes, por ejemplo, están plataformas como la que estoy mostrando a continuación. Workana es una plataforma digital basada en e-commerce que ayuda a externalizar, hacer outsourcing de proyectos o servicios, ya sea que se pague por proyecto específico o por hora. Entonces yo puedo decir, bueno, este es un trabajo donde por hora voy a pagar, esto va a tomar el tiempo que tome en función de las horas que sean, y yo tengo un dashboard que me permite ir viendo los entregables que se han ido dando en el tiempo y se paga tanto valor por hora. Pero hay otros proyectos que son simplemente proyecto terminado, yo lo quiero llave en mano, esto es lo que quiero que se haga en el proyecto, lo cargo y las propuestas que recibo escojo con quién lo voy a hacer y esa persona hace ese proyecto específico. Entonces, ¿cómo funciona este tema? Porque uno podría decir, bueno, digamos que contrato a esa persona, pero ¿cómo va el tema del pago? El pago se hace a través de un modelo de e-commerce. El punto es, Workana sirve como un tercero, como un intermediario, como un tercero imparcial que va a tomar a consignación el dinero de este trabajo. Entonces el emprendedor o la pyme dice, bueno, quiero este trabajo, ya seleccioné de esta persona la que me va a hacer y el precio fue el pactado. Ok, entonces en ese momento por e-commerce se hace la transacción para que Workana se quede con ese monto. Y Workana de esa parte garantiza dos cosas. La primera, a la pyme le dice, yo no le voy a entregar este valor al freelancer hasta que tú hayas dicho que se acabó el trabajo de forma satisfactoria. Por otro lado, al freelancer le da la garantía de, ok, tu freelancer vas a tener que hacer este trabajo, pero tranquilo, ya tienes la garantía de que este dinero está aquí en Workana y el momento que acabes la satisfacción te la voy a entregar. Entonces, extiende esta plataforma de manera imparcial la garantía para que la realización de estos proyectos se realicen tal cual como uno necesita. En esta plataforma hay más de más de 1 millón de freelancers que están realizando esto, que están ahí en la comunidad haciendo trabajos en línea. Al mes se realizan más de 22,000 proyectos y usuarios en línea, que eso es variable en función de las horas y días. Para el momento en que fue realizada esta presentación, existían 27,868 usuarios en línea en la plataforma trabajando para brindar todo este tipo de proyectos y soluciones a necesidades que una pyme o una empresa pudiera tener. ¿Cómo funciona esto? El primer punto, básicamente, si es que nosotros queremos requerir por un trabajo, es publicar un trabajo.
Es decir, yo redacto todo lo que necesito con todo el detalle posible de lo que necesito y lo publico. Luego, existen algunos postulantes, unos freelancers que van a decir, yo te lo puedo hacer con este detalle, y yo puedo revisar en ellos la reputación que tienen, la cantidad de trabajos realizados, qué valoraciones dieron, la capacidad que tiene para hacer y el precio al cual están proponiendo. En función de todas esas variables, selecciono el freelancer que más aplique y me pongo en contacto con él, conversamos a detalle y él se pone a trabajar. Él se pone a trabajar y nos va a ir pasando los entregables de ya, está esto de aquí, está esto de acá, esto de acá. El momento que finaliza el proyecto, porque ya se tiene todo listo y está todo a satisfacción, entonces en ese momento uno dice en la plataforma, ok, esto está hecho, la plataforma lo entiende y hace el pago a el freelancer. Porque, ojo, desde el inicio, el momento que se publicó, más bien, desde el inicio, el momento que hice la selección del freelancer, la plataforma Workana lo que hace es de la tarjeta de crédito tomar el monto aceptado de gestión y lo guarda como garantía. Y claro, el momento que ya finaliza el proyecto, la plataforma Workana lo que hace es la entrega de eso al freelancer. Si por algún motivo, digamos, el freelancer no acaba de hacer o no está a satisfacción y cosas por el estilo, uno puede decidir si es que paga una parte o si es que no paga nada hasta que esté listo todo. Y si, digamos, está tomando mucho tiempo, uno puede decir, paro el proyecto y busco a alguien más. Entonces, desde esa perspectiva es súper flexible, pero más que nada nos permite tener una gran base de talento en todo el continente que nos permite hacer las cosas que necesitemos con la mayor profesionalidad. Por ejemplo, se conoce que en Argentina están, por ejemplo, los directores creativos de comerciales más exitosos. Bueno, uno podría entonces cotizar y buscar a alguien de Argentina que le haga el trabajo. Entonces ahí existe la alternativa de poder encontrar el perfil más indicado para lo que nosotros estamos buscando. Creo que hay un micrófono que está ahí, no está en mute. Si es que pudieran ponerse en mute, les agradecería como para que podamos avanzar y después vamos a la parte de preguntas. Listo, entonces, ¿qué otra plataforma tenemos de este tipo de desempeños y desarrollos? Tenemos también Freelancer, que básicamente es una plataforma similar a Workana, muy similar. Funciona de la misma manera. Esta plataforma te permite contratar freelancers expertos para cualquier tipo de trabajo en línea y básicamente millones de pymes, de pequeñas empresas, utilizan esto para poder hacer realidad sus ideas. Quiero hacer una aplicación web. A través de estas plataformas yo puedo encontrar un profesional que se encargue de hacer. Quiero hacer una campaña de Google AdWords. Ok, aquí se puede encontrar una persona que te pueda hacer ese trabajo. Quiero desarrollar una página web. Quiero desarrollar un e-commerce como tal. Aquí hay todas las alternativas de desarrollo. Entonces, este es un mercado de trabajo independiente y de crowdsourcing más grande del mundo. Ellos tienen más de 34 millones de tanto empleadores como freelancers que trabajan conjuntamente de forma colaborativa y que están haciendo su trabajo en más de 247 países, regiones y territorios. Estas herramientas como tal entonces nos permiten tener una visualización mucho más grande de todas las cosas que se pueden hacer a nivel de visión global de negocio. Y dentro de esa perspectiva, un elemento súper importante es que podemos tener diversidad para escoger el talento adecuado. Muchas veces cuando uno tiene que hacer un trabajo, tiene que limitarse a las opciones que existen o que puede encontrar. Pero en este tipo de plataformas uno tiene múltiples de perfiles tal que puede encontrar el talento exacto que uno está buscando. ¿Qué otro tipo de plataformas tenemos? Tenemos una que hablamos desde el inicio, que es Kickstarter. Esta es una plataforma de crowdfunding. Esta es una plataforma que permite hacer dos cosas. La primera es la evaluación de proyectos y modelos de negocio o productos o proyectos previa a la realización del mismo.
tal que me permite validar antes de que se invierta dinero en ese proyecto. Entonces, valida con el mercado el atractivo de una aplicación o un producto, un proyecto, lo que sea. La segunda cosa que hace es que financia los proyectos, porque la comunidad mismo es la que financia esto. Como crowdfunding, básicamente se llama micromecenazgo, y en el micromecenazgo la idea es que una comunidad con pequeños valores de financiación aporta para una financiación global. ¿Cuáles son las estadísticas que tiene Kickstarter.com? Bueno, ellos tienen actualmente más de 4.368 millones de dólares que han sido contribuidos a todos los proyectos que se han realizado en Kickstarter por toda su comunidad. Es decir, ha habido una inversión en montones de proyectos de 4.368 millones de dólares. Y en términos generales, se han desarrollado con éxito 165,000 proyectos, lo cual son cifras súper interesantes en términos de gestión y desarrollo. En total, existe una comunidad de patrocinadores de proyectos de 16 millones de personas, es decir, 16 millones de personas patrocinan proyectos en los que ellos creen y aportan. ¿Cuántos de ellos han financiado varios proyectos? En general, 5 millones de ellos han financiado varios proyectos. ¿Y cuántas contribuciones en totales han existido en esta plataforma? 54 millones de contribuciones totales. Esto lo que nos permite es ver que existen alternativas de plataformas que nos permiten desarrollar todas nuestras expectativas de emprendimiento y que nos dan más herramientas para el desarrollo de este tipo de elementos, como por ejemplo desarrollar un e-commerce para nuestro emprendimiento, para nuestra pyme o para nuestra empresa. Este tipo de plataformas nos permiten encontrar formas de o financiar o tener el talento adecuado para poder adquirir lo que necesitemos de forma que podamos tener una óptima gestión del negocio al mejor costo posible y con la mejor calidad. Entonces, como digo, es una alternativa súper viable, muy importante de desarrollo y que nos permite seguir adelante. En este momento, pues es cuando ya hemos hablado acerca del Estado Digital de América. Ese Estado Digital, como hemos visto, va creciendo conforme pasa el tiempo y va creciendo a tasas superiores del crecimiento de la tasa de población, lo que nos va a permitir tener cada vez un mercado más grande. Dentro de ese mercado vemos que existen también muchas comunidades que se empiezan a desarrollar en los entornos digitales y que estas comunidades colaboran, ya sea con la prestación de servicios profesionales o que colaboran también con la prestación de financiamiento para desarrollar cierto tipo de proyectos. Y esos dos tipos de colaboraciones también nos potencian más aún para que en este entorno digital se pueda desarrollar más alternativas y soluciones de e-commerce. Dado esto, lo siguiente que vendría sería la sección de preguntas o consultas que pudieran tener, en cuyo caso pues les agradezco mucho por la atención a esta primera parte y quedo listo para poder escuchar las dudas o preguntas que ustedes puedan tener. Estimados, ¿tienen alguna pregunta? Ingeniero, les vamos a dar unos 2 minutitos más, pues, para ver si alguien tiene alguna pregunta. ¿Oye? Encantado, claro que sí. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto para poder...
Bueno, parece que no, ingeniero. Tenemos claridad. Entonces, creo que estaríamos cerrando. Listo, Ariel. Excelente, le agradezco. Excelente el tema. Nos ayuda y nos compete a todos, todos los que estamos en las tecnologías, ¿no? Gracias, Ariel. Un gusto Muchísimas completo. gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Contacto.